de arterias y venas, todo lo que sería vascular. Pero vamos a hacer mucho hincapié en las imágenes. Recuerden que el comienzo de todo es acá en esta imagen, ¿sí? Vamos a nombrar todos los puntos. Ahí tenemos las 4 cámaras, las 2 aurículas y los 2 ventrículos. Número 3, aurícula derecha. Número 16, aurícula izquierda. 14 y 15, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, respectivamente. Respecto a la aurícula derecha, desaguan 2 vasos. En la parte superior, vena cava superior. En la parte inferior, vena cava inferior. Respecto a la parte derecha del corazón, vamos a tener 2 válvulas. Una sería la válvula tricúspide, la otra la válvula pulmonar. Respecto al lado izquierdo, vamos a tener la válvula aórtica y la válvula mitral. Recuerden que la arteria pulmonar comienza en el ventrículo derecho, tiene su origen en el ventrículo derecho. La aorta, la arteria aorta, tiene su origen en el ventrículo izquierdo. Respecto a la aurícula izquierda, van a desaguar 4 estructuras, 2 de cada lado. Serían las venas pulmonares, que traen sangre oxigenada. Y con respecto al número 10, que es la arteria pulmonar, ¿sí? Va a tener sangre carbooxigenada. El número 11 tenemos la aorta ascendente, luego callado de la aorta y aorta descendente. Por debajo del callado de la aorta, como muestra en la imagen, el número 12, pasa la rama derecha de la arteria pulmonar. Seguimos. Luego vamos a tener el callado de la aorta, vamos a tener la parte ascendente y la parte descendente. En la parte ascendente de la aorta vamos a tener el nacimiento de las arterias coronarias, derecha e izquierda. Con respecto al callado de la aorta, vamos a tener 3 ramas, comenzando de derecha a izquierda, tronco de la arteria pulmonar, carótida común primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. Luego, el tronco brachiocefálico arterial va a dar origen a 2 ramas, la arteria subclavia derecha, ¿sí? Y la carótida común primitiva derecha. Si yo lo paso a lo real, acá tenemos una tomografía, estamos en mediastino superior y vemos hacia anterior, tenemos el esternón. Detrás del esternón, 2 estructuras, el 1 y el 2 marcan estructuras venosas. El tronco venoso brachiocefálico izquierdo, el 1, el tronco venoso brachiocefálico derecho. Recuerden, el número 2, que sería el tronco venoso izquierdo, es el doble de longitud que el tronco venoso derecho. La unión de los 2 troncos venosos forman la vena cava superior. Y la vena cava superior desagua en la aurícula derecha en la parte superior. Y detrás de los troncos venosos, las 3 ramas del callado de la aorta. Repito, tronco arterial brachiocefálico, carótida común primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. Continuamos con las vertebrales. Las vertebrales tienen su nacimiento en las arterias subclavias. Las arterias vertebrales, lo que tiene de particular es que transcurren los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Recuerden que la única que tiene vértebras que tienen agujero transverso son solamente las cervicales. Pero de los 7 agujeros, solo va a transcurrir de C6 a C1. No transcurren por C7. ¿Por qué? Porque C7, el agujero de la transversa C7, es de menor diámetro y a veces está tabicado. Cuando llega a la vértebra cervical C1, hace un giro hacia posterior, pasa por el surco vascular del arco posterior de C1 e ingresa al agujero magno, donde se anastomosan las 2 vertebrales, formando en la parte superior del bulbo la arteria basilar. Acá lo vemos en un plano axial, en los agujeros transversos, arterias vertebrales. Acá lo vemos transcurriendo a los laterales de la columna vertebral por los agujeros transversos, y lo que marca acá abajo es la arteria subclavia izquierda. Acá tenemos una angio arterial
del cuello, mostrando el callado, las 3 ramas del callado, las arterias vertebrales, y acá tengo la arteria vertebral que nace en la subclavia, acá se anastomosan o se unen en la parte superior del bulbo formando la arteria basilar. Luego vamos a tener las carótidas primitivas. Las carótidas primitivas a la altura del gonion se bifurcan, dando la carótida interna y la carótida externa. ¿Cómo me doy cuenta que es carótida interna y externa? Porque la carótida interna, se acuerdan que la carótida interna tiene 4 regiones: cervical, petrosa, cavernosa y cerebral. La porción cervical de la carótida interna no tiene ramas. Significa que desde exocráneo la carótida interna no tiene ramas. Luego, la carótida externa ni bien nace, da ramas como muestra la imagen. Entonces, pasamos en claro. Si tiene ramas, ni bien nace, es carótida externa. Si no tiene ramas desde exocráneo, es la carótida interna. Acá tenemos lo que sería la irrigación del cerebro, el polígono de Willis. Las dos vertebrales van a formar el número 7, el tronco basilar o arteria basilar. El número 6 serían las arterias terminales de la arteria basilar, las arterias cerebrales posteriores. El número 4 es la comunicante posterior izquierda. El número 5, la carótida interna izquierda. El número 3, la arteria cerebral media izquierda. El número 1, a la amarilla, la arteria cerebral anterior izquierda. Y por último, el número 2, la arteria que une ambas cerebrales anteriores, la arteria comunicante anterior, que es una sola. Bueno, acá tenemos una imagen anaxial, una secuencia T2 porque es líquido blanco. ¿Sí? Recuerden que en T1 y T2 los vasos son hipointensos, son negros, vacío de flujo. Esto es la cisterna del ángulo punto cerebeloso y justo acá voy a tener una estructura con vacío de flujo que es la arteria basilar, la cisterna pontina. Después, esto sería el seno esfenoidal, ¿sí? Y hacia atrás lo que tengo es la región celar, la región de la silla turca, donde se forma el polígono de Willis. En este caso, la carótida interna, la porción cavernosa del lado derecho. Otra imagen más que es un coronal medio oblicuo. Vamos a ver, como le dije en un principio, la arteria vertebral, cuando llega al agujero transverso de C1, hace un giro hacia posterior, pasa por el surco vascular, ingresa al agujero magno y forma con la vertebral del lado contrario la arteria basilar. Acá tenemos la cerebral anterior izquierda, arteria vertebral derecha. Luego, si seguimos en la aorta torácica, vamos a tener las 5 ramas de la región torácica: esofágica, intercostales, mediastínicas, frénica superior y bronquiales. Recuerden que la frénica superior es la aorta torácica. La frénica inferior pertenece a la aorta abdominal. Si uno tuviera que hablar de las sombras de los grandes vasos del mediastino en una placa de tórax, frente, póstero, anterior, vamos a decir, del lado derecho comienzo con el botón aórtico, luego el tronco de la arteria pulmonar, le sigue la orejuela de la aurícula izquierda, por último, ventrículo izquierdo que apoya en el diafragma. Del lado derecho voy a tener 2 sombras importantes, serían la aurícula derecha y por último, lo que desagua en la aurícula derecha, la vena cava superior. Acá tenemos una imagen mostrando un gráfico en 3D, lo que serían las estructuras vasculares. El botón aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, la orejuela de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Aurícula derecha y vena cava superior. Y las sombras paratraqueales, que en este caso sería el tronco venoso brachiocefálico, ¿sí? Y la arteria subclavia izquierda. Si seguimos más abajo, pasando el diafragma, vamos a estar en la aorta abdominal. Recuerden que vamos a tener ramas que nacen en la cara anterior de la aorta abdominal y ramas que nacen en la cara lateral de la aorta abdominal. Comenzando de superior a inferior, tenemos número 1, arteria frénica inferior. Es la primera rama
de la cara anterior de la aorta abdominal. Luego vamos a tener tronco celíaco. El tronco celíaco va a dar ramas, una hacia arriba, a la derecha y a la izquierda. Hacia arriba, la estomáquica, coronaria estomáquica. Hacia la derecha, arteria hepática. Hacia la izquierda, arteria esplénica, va a corresponder a la irrigación del vaso. 1 centímetro por debajo del tronco celíaco vamos a tener la arteria mesentérica superior. Luego, continuamos hacia inferior, dos arterias que nacen en la cara anterior de la aorta abdominal, las arterias gonadales. Gonadales, estamos hablando hombre y mujer. Si fuera mujer, ováricas. Si fuera en el hombre, espermáticas. Sigo más abajo, la arteria mesentérica inferior. Entonces, las gonadales van a estar entre las dos mesentéricas. Eso serían las ramas de la cara anterior de la aorta abdominal. Ahora vamos con las ramas que nacen en la cara lateral de la aorta abdominal. Yo tengo a la altura de las arterias mesentéricas superior las renales. La arteria renal derecha e izquierda. Por encima de las renales, las arterias suprarrenales. Y por último, las arterias lumbares. Estos serían lo que nombramos las arterias que nacen en la cara anterior y en la cara lateral de la aorta abdominal. Acá tenemos un gráfico del compás aórtico mesentérico. Es un triángulo de grasa mesentérica con vértice superior y base inferior, formado por la aorta abdominal y el trayecto de la arteria mesentérica superior. Ese compás aórtico mesentérico va a transcurrir de arriba hacia abajo, vena renal izquierda, proceso uncinado, que sería la invaginación del páncreas, de la cabeza del páncreas, y la tercera porción del duodeno. Un vaso venoso, una víscera sólida y una víscera hueca es lo que transcurre el compás aórtico mesentérico. Bien, cuando la aorta abdominal llega a la altura de cresta ilíaca, se bifurca, dando tres ramas. Sacra media, ¿sí? Justo en la línea media, y las dos ilíacas primitivas, derecha e izquierda. La ilíaca primitiva, cuando llega a la altura de la articulación sacroilíaca, se bifurca, como vemos acá, marcando la flecha, la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que van a dar tres ramas, dos glúteas y la obturatriz. Y por último, la arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa, una vez que pasa el ligamento inguinal o la articulación coxofemoral, cambia de nombre. Arteria femoral. Bueno, habíamos quedado en la arteria femoral, que sería la continuidad de la arteria ilíaca externa. Acá tenemos un gráfico mostrando las arterias gonadales y el drenaje venoso también de las arterias uterinas y ováricas. Recuerden que la irrigación del útero está dada por la arteria hipogástrica o ilíaca interna. Lo particular del drenaje sería la vena gonadal derecha va a desaguar en la vena cava inferior, pero la vena gonadal izquierda no desagua en la vena cava inferior, va a desaguar en la vena renal izquierda. Eso es lo particular del drenaje de las arterias de las venas gonadales. Siguiendo con la arteria femoral, se hace posterior y a la altura del hueco popliteo, o sea, en la región posterior de la rodilla, cambia de nombre, arteria poplitea. La arteria poplitea va a dar una rama, que sería el número 3, la arteria tibial anterior. Luego, la arteria poplitea se continúa con una porción con el nombre de tronco tibio peroneo. Ese tronco tibio peroneo va a dar dos ramas. La peronea, que muere en el peroné, y la arteria
tibial posterior. La arteria tibial anterior, cuando llega a la altura del dorso del pie, cambia de nombre, arteria pedia. Luego, la arteria tibial posterior continúa por el túnel del tarso, en la parte posterior interna del calcáneo, se hace anterior y se va a juntar con, se va a anatomosar con la arteria pedia, formando el arco dorsal arterial del pie. Luego, ese arco dorsal arterial del pie va a dar las ramas para los metatarsianos y las falanges. Eso sería toda la irrigación hasta las falanges. Vamos con el drenaje venoso. Recuerden, toda la sangre venosa de la cabeza y cuello va a estar dada por las venas yugulares. Las venas yugulares son 4. Interna, externa, anterior y posterior. Como vemos la imagen acá, las yugulares internas, recuerden que es la continuación del seno simoideo. Una vez que pasa el agujero rajado posterior, el seno simoideo cambia de nombre. Vena yugular interna. O sea que el origen de la vena yugular interna sería el agujero rasgado posterior. Luego las venas yugulares internas se unen con las venas subclavias formando los troncos venosos derecho e izquierdo detrás de la articulación externo-clavicular. Lo particular de las venas yugulares, como marca acá, la externa y la interna, es que se abre camino el músculo externo-cleidomastoideo entre medio de ambas venas. Acá tenemos los troncos venosos. El 1 sería la vena yugular interna derecha, el 2 la vena subclavia derecha. La unión de ambas forman el tronco venoso derecho. Del lado izquierdo tengo vena yugular interna izquierda, vena subclavia izquierda. La unión forma el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Ambos se juntan y forman la vena cava superior que va a desaguar en la vena, la vena cava superior va a desaguar en la aurícula derecha. Bueno, otra vez mostrando la imagen de la aurícula derecha, donde desagua todo lo que sería cerebro, miembro superior, tórax, sistema ácigos, ¿sí? En la vena cava superior, la aurícula derecha, y todo lo que sería miembro inferior, abdomen, sistema ácigos, el drenaje del sistema porta, en la vena cava inferior. Si yo lo muestro en una resonancia, en un plano sagital, aurícula, en la parte superior vena cava, y en la parte inferior, vena cava inferior. Bueno, ahí tenemos la vena cava inferior, mostrando lo particular de estos 3 puntos que están acá, serían el drenaje del hígado, las venas suprahepáticas. Recuerden que el hígado tiene doble irrigación. Significa que el hígado no emerge ninguna arteria y vena, solamente ingresan la arteria porta, la vena porta y la arteria hepática. Lo mismo cuando las venas ilíacas llegan a la altura de cresta ilíaca, ¿sí? Forman la vena cava inferior. Todo lo contrario de la aorta. ¿Sí? Vamos a tener la vena femoral, vena ilíaca externa, hipogástrica o interna, y primitivas. La unión de las primitivas forman la vena cava inferior a la altura de cresta ilíaca. El sistema porta. Yo tengo que la porta está formada por el tronco esplenomesoraico, que es el 5, y la vena mesentérica superior. El tronco esplenomesoraico está formado por la vena esplénica, que es el 4, y la vena mesentérica inferior. Entonces, tronco esplenomesoraico más vena mesentérica superior forman la vena porta. Tanto la vena porta como la arteria hepática van a terminar en el vértice del hepatocito. El hepatocito, que sería la unidad estructural y funcional del hígado. De forma hexagonal. En cada vértice
vamos a tener una tríada portal. La tríada portal está formada por 2 vasos y un conducto, ¿sí? Una de las funciones del hepatocito es formar bilis. Luego, esos 2 vasos van a terminar en el centro del hepatocito, en la vena central, a través de estas venas que están en el medio, que serían las sinusoides. Acá le dejo todo marcadito. La unión de todas las venas centrales del hígado van a formar 3 troncos. Vena suprahepática derecha, media, izquierda. Y esas van a drenar en la vena cava inferior. Ahí le dejo todo armadito. Bueno, un gráfico mostrando acá la vena cava, vena renal izquierda, vena renal derecha. Por encima de la vena renal tengo la arteria mesentérica superior, 1 centímetro por arriba, tronco celíaco. Vamos con el drenaje venoso. Terminamos en el arco arterial. Bueno, pasa lo mismo. Yo voy a tener un arco venoso del pie. De ese arco venoso vamos a tener 2 sistemas, uno profundo y uno superficial. El profundo va a estar dado por venas tibial anterior y tibial posterior, que se juntan y forman la vena poplitea. Eso sería el sistema profundo. Vamos con el sistema superficial. 2 venas, safena mayor y menor. La safena menor termina en la vena poplitea. La safena mayor va a terminar en la femoral. Esto sería todo el drenaje venoso del miembro inferior. Ahí tenemos una imagen, esto es una tomografía con contraste endovenoso. Recuerden que el contraste endovenoso es yodo no iónico. Por favor, recuerden que es yodo no iónico. Es menos propenso a reacciones alérgicas. Es tipo osmolar. ¿Se acuerdan que osmolar significa que tiene menor capacidad de traspasar membranas? Entonces, vamos a tener tronco celíaco, que es el 1, dando la rama derecha, arteria hepática, y dando la rama izquierda, que es particular, bastante particular la rama izquierda del tronco celíaco, porque tiene forma sinuosa. La arteria esplénica. Ahí tenemos los senos venosos, seno longitudinal superior, seno recto, el inferior, vena de galeno, tensa aerófilo, seno transverso, sigmoideo, y esto es vena jugular interna. Bien. Otra imagen más, esta es una tomografía, con contraste endovenoso, mostrando la aorta abdominal, nuevamente el tronco celíaco, la arteria hepática y la arteria esplénica. Observen, esto es anterior, esto es posterior, y tengo arteria hepática, vena porta, lóbulo de Spiegel o lóbulo caudado, y por último, la vena cava inferior, en ese orden. Acá tenemos una imagen de una resonancia, plano sagital, T2. T2, ¿por qué? Porque el líquido está blanco. Líquido blanco, T2. Líquido negro es un T1. Y recuerden, en T1 y T2 los vasos son hipointensos, vacío de flujo. ¿Por qué vacío de flujo? No tiene información. Yo voy a tener, acá veo 2 estructuras vasculares. Esto es protuberancia, esto es bulbo. Lo que veo con vacío flujo sería la arteria basilar. La arteria basilar comienza en la parte superior del bulbo y transcurre delante de la protuberancia. En la parte superior de la protuberancia, la arteria basilar da las ramas terminales que son las cerebrales posteriores. Luego tengo acá otra estructura con vacío flujo, las arterias cerebral anterior. Acá tenemos una secuencia 2 con supresión grasa, y la grasa está negra, el líquido está blanco, con vesícula. Vesícula, el líquido está blanco y tengo estructuras con vacío de flujo dentro de la vesícula. Voy a tener la aorta abdominal, esto es vena cava, vena renal izquierda y esto es vena mesentérica superior. Al lado, arteria mesentérica superior, sería el compás aórtico mesentérico. Otra imagen más mostrando una tomografía con contraste endovenoso. Tenemos la aorta abdominal,
tronco celíaco, y acá vemos la rama superior del tronco celíaco, que sería la estomáquica, que no lo podemos ver en un axial, pero sí en un coronal y en un sagital podemos ver la rama superior del tronco celíaco. 1 centímetro por debajo del tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, formando el compás aórtico mesentérico. Otro plano axial en T2, mostrando el número 2 el bulbo, y a los laterales del bulbo las arterias vertebrales derecha e izquierda. Un plano sagital de tórax, una resonancia, un T1, mostrando el callado de la aorta, aorta ascendente, callado y descendente, y por debajo del callado de la aorta, recuerden que pasan dos estructuras, esto es anterior y esto es posterior. Hacia anterior, rama derecha de la arteria pulmonar. Hacia posterior, bronquio, puente derecho. Otro plano axial T2, mostrando la arteria cerebral media. Transcurre por el valle silviano o la cisura de Silvio, o la cisterna de Silvio. Otro plano axial en T2, mostrando la arteria basilar. Esto es la región celar de la silla turca, y a los laterales tengo los senos cavernosos. Por los senos cavernosos transcurre la carótida interna. Recuerden, es la única arteria que perfora una vena. Sería la carótida interna que transcurre entre medio del seno cavernoso. Una tomografía de tórax mostrando el callado de la vena ácigos, la aorta descendente, ascendente, vena cava superior, tronco de la arteria pulmonar y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Otra tomografía con contraste mostrando la aorta abdominal, la arteria renal derecha y por delante de la aorta abdominal la vena renal izquierda. Un plano axial, una resonancia, un T2, mostrando la aorta ascendente, la aorta descendente, tronco de la arteria pulmonar, rama derecha, rama izquierda, el 1, la vena cava superior, el 6 y el 8, marcando los bronquiofuentes derecho e izquierdo. Significa que estamos en mediastino inferior. Sistema ácigos, formado por la vena ácigos a la derecha, la unión de la vena lumbar ascendente derecha y la vena subcostal derecha. Forma la ácigos, y la ácigos va a desaguar en la vena cava superior. Después, del lado izquierdo, la hemiácigos. La hemiácigos cruza la cara anterior de la vértebra y desagua en la ácigos. Después tenemos la ácigos accesoria. Del lado izquierdo, cruza la cara anterior del cuerpo de la vértebra y también desagua en la ácigos. Entonces, hemiácigo está a la izquierda, hemiácigos accesorias, ambas desaguan en la ácigos, y la ácigos en la vena cava superior. Acá vemos la arteria vertebral, cuando hace el giro hacia posterior, en el agujero transverso de C1, ingresando al agujero magno. Acá tenemos el gráfico mostrando los vasos que ingresan por el hilio hepático. La arteria hepática, la vena porta. Lo que egresa por el hilio es el conducto biliar. Ahí tenemos una mama mostrando los 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes van a estar irrigados por las siguientes arterias. El cuadrante interno, tanto superior como inferior, la arteria mamaria interna. El cuadrante supero externo, junto con el lóbulo de Spencer, va a estar irrigado por la arteria axilar. El cuadrante ínfero externo, por la arteria intercostal. Otro gráfico más mostrando esto, tráquea, esófago, las ramas del callado de la aorta, ¿sí? Esto es tronco arterial brachiocefálico, dando origen a la carótida primitiva derecha y la arteria subclavia derecha, arteria primitiva izquierda y arteria subclavia izquierda. Después tenemos vena yugular interna,
vena subclavia derecha, formando el tronco venoso derecho. Y tengo yugular interna izquierda y vena subclavia izquierda, ambas formando el tronco venoso izquierdo, que es el doble de longitud. Ambos troncos venosos forman vena cava superior. Vena cava superior desagua en la aurícula derecha, en la parte superior. Otro angio arterial del cuello, mostrando nuevamente la carótida interna, que no tiene ramas, y luego esta, que tiene ramas, es la carótida externa.